De las muchas historias que contaba mi abuelo, esta era por excelencia su favorita. Mi abuelo nació en Tacubaya, un par de años antes de su integración formal al entonces Distrito Federal. Hago este énfasis porque es el mismo que haría mi abuelo. Estaba orgulloso de sus raíces humildes. Contaba que todavía había tenido la oportunidad de ver una buena porción de los bosques que fueron talados para la construcción de viviendas y caminos. Él vivía en lo que hoy es la calle de Héroes de 1810, pero incluso cuando nos contaba esta historia, él mismo aceptaba que la zona ya no tenía nada que ver con lo que era en su juventud. En el año de 1948, mi abuelo cumpliría la mayoría de edad, recordando que eran épocas en las que, conforme a la ley, se alcanzaba los 21 años, y México se encontraba en ese periodo posguerra en el que comenzaba una prosperidad y bonanza nacional que duraría por varios años, el llamado Milagro Mexicano. Muchos de sus amigos se fueron de braceros al otro lado, refiriéndose a los Estados Unidos, por supuesto, y él se había conseguido un empleo en los estudios Churubusco, como personal de seguridad. Siempre habló con mucha emoción de haber trabajado ahí, pues decía haber tenido la oportunidad de ver a personajes del medio artístico. Hacía uso del tranvía para transportarse, un medio del que hoy quedan pocas huellas de su existencia, pero que entonces era predominante y en el que Tacubaya tenía una posición importante y privilegiada. Cerca del tranvía se encontraba una cantina de relativa reciente apertura y que existe hoy hasta la fecha, la Colonial. Durante los primeros meses de paga, mi abuelo no quiso usar su dinero para el vicio, prefirió ahorrar un poco y ayudar a su familia. Pero en cuanto tuvo oportunidad, comenzó a visitar la cantina. Según nos contaba, durante sus primeras visitas había encontrado muy pintoresca toda la experiencia. Montones de hombres reunidos, casi todos ellos mayores que él, jugando y bebiendo. La ausencia completa del género femenino y que les da ese aire místico a las cantinas de antaño, algo que hoy no solo sería mal visto sino obsoleto. Desde el inicio, lo que más llamó la atención de mi abuelo era un extraño individuo, de finas vestimentas, que siempre estaba solo en una especie de mesa reservada y a quien nadie molestaba. Se notaba fácilmente que era alguien que tenía dinero y no era de sorprenderse. Todavía no era tan distante la época en la que Tacubaya había sido una especie de suburbio veraniego, una zona donde las familias más acaudaladas del Valle de México tenían alguna residencia. Fue la modernización y la migración la que hizo que estas familias de élite buscaran establecerse en otras zonas, entonces lejanas a lo que era el centro geográfico de la ciudad, como las Lomas o la Condesa. Este hombre misterioso siempre bebía solo, con una expresión que no denotaba felicidad sino miseria, un tanto contrastante, la opulencia de su apariencia y de su consumo en comparación con la visible tristeza y melancolía, misma que era percibida por los demás. Los ahora amigos de mi abuelo le decían que era un ricachón de esos que no se habían ido y que, según contaban, había perdido a su esposa y a su hija unos años antes. Al parecer este viejo siempre estaba ahí. Mi abuelo reía cuando se refería a él como viejo, pues mi abuelo ya era mayor que este para cuando nos contaba su historia. El hombre misterioso tendría unos 50 años para entonces, en un momento en el que la esperanza de vida promedio en México era de poco más de 40 años. Una ocasión mi abuelo regresaba un poco más tarde de lo usual de su trabajo y como había sido día de paga, decidió ir a saludar a sus amigos y tomarse algo en la cantina. Al entrar el ambiente era inusual. Todos estaban bebiendo más que de costumbre y al acercarse con su gente de siempre uno de ellos le dijo: «¡Vente! Pide algo rápido, el viejo está invitando». Mi abuelo aprovechó para pedir un tequila. Por largo rato el viejo siguió invitando bebidas a todos. Ese día se le veía más afligido que de costumbre. Tomando un poco de valor, mi abuelo se acercó a la mesa del viejo para agradecerle por los tragos y para saber por qué lo hacía. «Muchas gracias, caballero», le dijo mi abuelo con el caballito tequilero en la mano, invitándolo a brindar. «De nada, muchacho. ¿Te sentarías conmigo a tomar un trago?», le contestó con una voz áspera y que de algún modo transmitía algo de angustia. Mi abuelo aceptó y se sentó al lado de él. Brindaron y el viejo comenzó por reprimirlo. «Te he visto ya desde hace rato aquí. No deberías venir tanto. Un vicio lleva a otro y luego tiene uno tantos vicios que ya no hay forma de salir». Mi abuelo solo supo sonreír y por respeto no le respondió nada.
pensando en que era un poco irónico que lo reprimiera alguien que pasaba aún más tiempo que él en la cantina. Me imagino que te parece gracioso que yo, que siempre estoy aquí, te diga que no vengas, pero te lo digo por tu bien. A lo que mi abuelo solo supo contestar, encogiendo los hombros y alzando las manos en señal de confirmación. El viejo solo sonrió y tras dar un trago a su bebida le dijo: no creo que tomes en serio mi historia, pero creo que si la he de contar, no habrá mejor momento. Y procedió a revelar su pasado. El viejo no venía de una familia acaudalada como se pensaba. Por el contrario, reconocía haber tenido orígenes humildes, no muy distintos a los de mi abuelo. A pesar de ser una persona trabajadora, el viejo seguía sumido en una condición económica desfavorable y encontró refugio en algunos vicios, la bebida y el juego. Un día, después de perderlo todo jugando al cubilete, el viejo llegó a su casa, deprimido y desesperado, por lo que pensó en matarse. Estaba contemplando cómo hacerlo cuando a su mente vino otra idea, una que le asustaba pero que le traía cierto confort al mismo tiempo. Fue entonces cuando pensé en venderle mi alma al diablo, le dijo el viejo a mi abuelo, quien para ese momento ya había pedido otro trago. No sabía cómo hacerlo, solo pensaba una y otra vez: si me das 20 años de buena vida, te doy mi alma, deseando fervientemente que algo pasara, pero nada pasó, así que, desolado, me quedé dormido. El viejo despertó al siguiente día y, coincidentemente, camino a su trabajo, se topó con un reloj de oro tirado en el piso. Sin que hubiera nadie cerca, lo tomó y lo vendió rápidamente. Aprovechando el dinero del reloj y, como de costumbre, fue a beber y a jugar, solo que ahora parecía tener buena fortuna de su lado, y ganó una buena cantidad de dinero. Confesó que en ese momento tenía la duda de si todo eso tendría que ver con lo que había intentado la noche anterior, pero desechó la idea rápido. Durante los siguientes meses, su aparente buena estrella continuó. Comenzó a usar el dinero que ganaba en el juego de manera más inteligente en negocios que prosperaban a pesar de que en todo el mundo las cosas no iban tan bien. Conoció a una mujer muy bella con la que se casó y tuvo una hija, y se hizo de una propiedad cerca de la Alameda de Tacubaya. Fue más o menos al momento de nacer su hija que el viejo sintió un alivio, pensando que su hora más oscura había pasado y que la vida no era tan lúgubre después de todo. Gran error. Tan pronto empecé a pensar que era gracias a mi arduo trabajo que mi vida había mejorado, fue que recibí una visita indeseable. Por la noche, mientras revisaba unos papeles en el despacho, una voz resonó. Ahora tienes una buena vida. Faltan 18 años de los 20 que pediste. No lo olvides. El viejo entendió que todo lo que le sucedía era producto de ese teatro. Debes entender que 20 años era en sí el resto de mi vida. No tenía nada que perder, pero ahora podía aspirar a algo mejor, y tenía una hija y una esposa. Le explicaba a mi abuelo, al tiempo que una lágrima parecía recorrer el rostro del viejo. La paternidad y la buena vida hicieron que el viejo se enfocara en otras cosas por algunos años. Siguió acumulando riquezas y viviendo en prosperidad, y durante este tiempo comenzó a considerar opciones de cómo salir de este pacto con el diablo. Decidió buscar a la iglesia, a quienes intentó persuadir con donaciones. También recurrió a curanderos y chamanes. Pero cuando haces un pacto con el diablo, no hay marcha atrás. No hay modo de salir de ello. Le dijo a mi abuelo con un tono más melancólico que nunca. Mientras el viejo intentó salir del pacto, hubo un accidente en una de sus propiedades, misma donde se encontraban su hija y su esposa. De una manera inexplicable había ocurrido un incendio y ambas fallecieron. Durante el luto, el viejo dice haber escuchado la misma voz. Espero que con esto te quede claro que tienes una deuda. Te quedan 10 años. Desde entonces trato de estar solo. Ya no hago más que buscar en dónde gastar mi fortuna y desde que abrió este lugar vengo todos los días para pasar el tiempo. Pero también eso acabará. Verás, muchacho, apenas pase de la medianoche,
se cumplirán 20 años, y por eso todo el alboroto que ves hoy. Mi abuelo estaba boquiabierto y no sabía qué decir. El viejo le agradeció por la compañía y le pidió dejarlo solo de nuevo. Al día siguiente, mi abuelo volvió a la cantina. El viejo no estaba ahí, nunca volvió a estarlo. Supo unos días después que lo habían encontrado muerto en su casa. Después de un último trago, finalmente el diablo había cobrado su deuda.